Buenos Aires, 24 de marzo de 1976, la madrugada se despliega sobre la ciudad como un manto de plomo, pesada y asfixiante, mientras el reloj marca la 1:10, un instante que quedará congelado en la retina de la historia argentina, no como un simple cambio de guardia, sino como el inicio de una larga y dolorosa pesadilla, que aún hoy despierta a muchos en la mitad de la noche. En la terraza de la Casa Rosada, el aire huele a combustible quemado y a traición inminente. Las aspas del helicóptero Bell de la Fuerza Aérea giran con un zumbido hipnótico, cortando la humedad de una noche que parece conspirar con los hombres de uniforme que esperan en las sombras, listos para ejecutar la sentencia final sobre una democracia agonizante. Isabel Martínez de Perón, la viuda del líder que marcó el siglo y primera mujer presidenta, sube a la aeronave con el paso vacilante de quien intuye que el suelo bajo sus pies se está desmoronando, creyendo ingenuamente las promesas de sus edecanes de que se dirige a la residencia de Olivos para resguardarse de una crisis política que ya no tiene retorno. Pero el piloto, un oficial con órdenes precisas y el rostro pétreo, no ajusta el rumbo hacia el norte suburbano, sino que vira la nariz de la máquina hacia el aeroparque Jorge Newbery, donde la trampa ha sido tendida con la meticulosidad de una operación quirúrgica diseñada para no dejar rastro. Mientras el helicóptero se pierde en la oscuridad del cielo porteño, en el edificio Libertador, a pocas cuadras de allí, el teniente general Jorge Rafael Videla, comandante en jefe del ejército, observa el desarrollo de los acontecimientos no con la euforia de un conquistador, sino con la frialdad administrativa de un gerente que está a punto de ejecutar un despido masivo, consultando su reloj de pulsera con un gesto mecánico, casi aburrido, mientras sus ojos, profundos y oscuros como pozos sin fondo, no revelan ni una pizca de la tormenta de sangre que está a punto de desatar. Videla no es un hombre de estridencias, no golpea la mesa ni alza la voz. Su peligro radica precisamente en su silencio, en esa capacidad de camuflarse en la burocracia castrense, pareciendo inofensivo hasta que es demasiado tarde para reaccionar. Si te apasionan las historias que el poder quiso ocultar y quieres entender cómo la mente humana puede justificar lo injustificable, suscríbete ahora mismo a este canal. Lo que viene es aún más oscuro y revelador, y solo aquí nos atrevemos a contarlo todo. Esa noche, mientras los tanques comienzan a rodar por las avenidas desiertas y los comunicados militares interrumpen la programación radial con marchas marciales que erizan la piel, Videla sabe que no está simplemente tomando el poder, sino que está inaugurando una nueva moralidad. Una ética retorcida donde la muerte se convierte en una herramienta de saneamiento social. Una cirugía mayor sin anestesia para un país que él considera terminal. La Operación Aries ha comenzado, y con ella, el descenso de una nación entera hacia los círculos más profundos del infierno dantesco, guiados por la mano firme y enguantada de un hombre que se ve a sí mismo no como un tirano, sino como un salvador enviado por la providencia para purgar los pecados de una sociedad enferma. Pero, ¿quién es realmente este oficial de aspecto frágil, devoto católico y padre de familia numerosa, que logró convencer a sus pares y a una parte significativa de la sociedad civil de que el exterminio era necesario?
¿Cómo se construye la psique de un dictador que puede ordenar el secuestro de bebés por la mañana y comulgar en la misa de la tarde con la conciencia tranquila y el alma supuestamente limpia? Para desentrañar el enigma de Jorge Rafael Videla, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de los años de plomo, hasta la tranquila ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, donde el 2 de agosto de 1905 nació el tercer hijo del coronel Rafael Eugenio Videla y María Olga Redondo. El contexto de su nacimiento no es un detalle menor. Videla llegó al mundo en un hogar donde el patriotismo no era un sentimiento, sino una religión, y donde la disciplina militar estructuraba cada hora del día, desde el desayuno hasta la oración nocturna, moldeando su carácter como si fuera arcilla en manos de un escultor severo. Creció en una Argentina que, aunque próspera, ya mostraba las grietas de las divisiones ideológicas que marcarían el siglo, pero dentro de las paredes de la casa de los Videla, el mundo era ordenado, jerárquico y predecible, un refugio contra el caos exterior. Jorge Rafael no fue un niño que destacara por su rebeldía o su carisma. Por el contrario, las crónicas familiares y los recuerdos de sus vecinos lo pintan como un chico retraído, extremadamente delgado, casi etéreo, que prefería la lectura de textos religiosos y la observación silenciosa antes que los juegos bruscos de la infancia. Esta invisibilidad temprana fue paradójicamente el primer rasgo de su futura letalidad. Aprendió desde muy joven a estar presente sin ser notado, a escuchar sin delatar sus pensamientos, desarrollando una paciencia de araña que teje su red en los rincones olvidados de la habitación, esperando el momento justo para actuar. Su vocación militar no fue una elección, fue una herencia inevitable. Un mandato de sangre que aceptó con la resignación y el deber de un monje que ingresa al claustro, entregando su voluntad a una causa superior. En 1942 ingresó al Colegio Militar de la Nación, la fragua donde se moldeaba la élite dirigente del país. Y allí, entre los muros de piedra y los desfiles interminables, Videla encontró su lugar en el mundo, un ecosistema donde las reglas eran claras y la obediencia era la virtud suprema. Sus compañeros de promoción, la número 73, lo recuerdan con apodos que hoy suenan a una broma macabra, como el Hueso o la Pantera Rosa, burlas a su físico escuálido y a su andar sigiloso que subestimaban peligrosamente la dureza de su carácter y la frialdad de su intelecto. No era el más brillante tácticamente, ni el más carismático, pero tenía una cualidad que lo hacía destacar ante sus superiores. Era confiable, un oficial de Estado Mayor perfecto, capaz de organizar, clasificar y ejecutar sin hacer preguntas incómodas, un engranaje perfecto para la maquinaria. Mientras otros cadetes se perdían en las pasiones políticas del peronismo naciente o en los vicios de la juventud, Videla se mantenía incólume, construyendo una reputación de austeridad moral que le serviría de escudo y espada en su ascenso al poder. Una máscara de virtud que ocultaba una ambición gélida. En 1948, contrajo matrimonio con Raquel Hartridge, hija de un embajador y profesora de inglés, consolidando la imagen del oficial modelo, católico, tradicional y prolífico, padre de 7 hijos que criarían bajo la misma rigidez que él había mamado.
Esta fachada de normalidad doméstica es crucial para entender el horror que vendría después. Videla no era un monstruo de cuernos y cola, era un vecino que cortaba el césped, un padre que iba a las reuniones escolares. Y esa banalidad es lo que hace que sus crímenes sean aún más aterradores, porque nos muestra que el mal puede habitar en la casa de al lado. Durante las décadas del 50 y 60, mientras el mundo se polarizaba bajo la sombra de la Guerra Fría, Videla fue ascendiendo en el escalafón, absorbiendo como una esponja las nuevas doctrinas que llegaban desde Francia y Estados Unidos, especialmente la doctrina de la seguridad nacional. Esta ideología, enseñada en la Escuela de las Américas y en los cursos de Estado Mayor, postulaba que la Tercera Guerra Mundial no se libraría con misiles nucleares entre superpotencias, sino en el interior de cada país, contra un enemigo interno, difuso y omnipresente: el comunismo internacional y sus variantes locales. Para Videla, un hombre de mente binaria donde solo existía el bien absoluto y el mal absoluto, esta visión del mundo encajó perfectamente con sus prejuicios conservadores. La subversión no era para él un movimiento político, sino una enfermedad espiritual, un cáncer que atacaba el cuerpo místico de la nación y que debía ser extirpado con métodos quirúrgicos extremos. A principios de la década del 70, Argentina era un caldero a punto de estallar, con guerrillas urbanas como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, desafiando el monopolio de la violencia estatal, secuestrando empresarios y atacando cuarteles. Mientras el regreso de Juan Domingo Perón en 1973 no lograba pacificar los ánimos, sino que exacerbaba las tensiones internas del movimiento justicialista. Detrás de cada fortuna política y de cada ascenso meteórico, hay una historia que nadie se atreve a contar por miedo a las consecuencias. Tú ya sabes dónde encontrar la verdad cruda y sin filtros. Suscríbete ahora para ver más y acompáñanos en este descenso a las tinieblas. En medio de este caos, Videla se movía con cautela, escalando posiciones no por protagonismo, sino por decantación, presentándose ante la clase política como un profesional apolítico, una etiqueta que en ese momento era vista como una garantía de estabilidad en un mar de incertidumbre. Fue la propia presidenta Isabel Perón, tras la muerte de su esposo en 1974, quien cometió el error fatal de nombrarlo comandante en jefe del ejército en agosto de 1975, creyendo que su perfil bajo y su supuesta falta de ambición lo mantendrían leal a la corona. Nada más lejos de la realidad. Para ese entonces, Videla ya estaba convencido de que la democracia era incapaz de resolver el problema subversivo y que las Fuerzas Armadas debían asumir el control total para salvar a la patria de la disolución. La firma de los decretos de aniquilamiento en 1975, que ordenaban a las fuerzas aniquilar el accionar de los elementos subversivos en la provincia de Tucumán, fue el ensayo general. El laboratorio siniestro donde Videla y sus generales probaron las tácticas que luego aplicarían a escala nacional: secuestros nocturnos, torturas sistemáticas y desaparición de cuerpos. El golpe de 1976 no fue un arrebato impulsivo, fue una conspiración cocinada a fuego lento, en cenas discretas y reuniones de pasillo, donde Videla, junto al almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti,
diseñó no solo la toma del poder, sino el proceso de reorganización nacional. La elección del nombre no fue casual. Reorganización implicaba que la sociedad estaba desordenada, que había piezas que sobraban, y ellos, los militares, eran los encargados de poner cada cosa en su lugar o de tirar a la basura lo que no servía, actuando como ingenieros de un nuevo orden social. La mentalidad de Videla en estos días previos al golpe es fascinante y aterradora a la vez. No mostraba dudas, no tenía crisis de conciencia. Actuaba con la certeza de un cruzado que cree tener a Dios de su lado, justificando cualquier atrocidad en nombre de la defensa de la civilización occidental y cristiana. Cuando finalmente llegó el 24 de marzo, la maquinaria ya estaba aceitada y lista para moler carne. Videla asumió la presidencia de facto no con la grandilocuencia de un Mussolini, sino con la sobriedad de un burócrata, instalándose en la Casa Rosada con su uniforme impecable y su bigote recortado, dando inicio a una gestión que combinaría la ortodoxia económica liberal con el terrorismo de Estado más salvaje que haya conocido el continente. Lo distintivo del terror videlista fue su carácter clandestino y sistemático. A diferencia de otras dictaduras que exhibían sus crímenes para amedrentar, la Junta Argentina eligió la figura del desaparecido como su herramienta principal de control. Esta decisión estratégica, avalada por Videla, tenía un doble propósito macabro. Por un lado, evitar la condena internacional y los problemas legales que acarrearían los fusilamientos públicos, y por otro, sembrar una parálisis psicológica en la población. Si te llevaban, nadie sabía dónde estabas. No había juez a quien reclamar. No había comisaría que reconociera tu detención. Te convertías en un fantasma, y esa incertidumbre era más paralizante que la certeza de la muerte. Videla supervisaba este sistema con una meticulosidad espantosa, recibiendo informes diarios, conociendo la existencia de los más de 300 centros clandestinos de detención que funcionaban en el país, lugares como la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA o La Perla en Córdoba, que operaban en medio de las ciudades, a la vista de todos y de nadie. En estos centros, la vida humana perdía todo valor. Los prisioneros eran reducidos a números, encapuchados, torturados con picana eléctrica en sesiones interminables que buscaban no solo información, sino la destrucción de la personalidad. Y mientras esto ocurría en los sótanos, Videla almorzaba con Mirtha Legrand, inauguraba obras públicas y hablaba de paz y orden, una disociación cognitiva que le permitía dormir por las noches sin necesidad de pastillas. La solución final para los prisioneros, una vez que eran inútiles o que se decidía su eliminación, fue otra muestra de la creatividad macabra del régimen: los vuelos de la muerte. Los detenidos eran sedados con pentotal bajo la excusa de un traslado sanitario, subidos a aviones militares y arrojados vivos y desnudos al Río de la Plata o al mar argentino, para que el agua borrara las evidencias y la historia, convirtiendo el lecho marino en una fosa común inmensa. Videla conocía estos vuelos, los aprobaba, eran parte del procedimiento, una forma aséptica de limpiar el stock de subversivos sin dejar huellas. Su frase más infame
pronunciada en una conferencia de prensa en 1979 ante la pregunta del periodista José Ignacio López, resume su filosofía. Mientras sea un desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita. Es un desaparecido. No tiene entidad. No está ni muerto ni vivo. Está desaparecido. Con esas palabras, Videla no solo confirmaba el crimen, sino que se burlaba de la angustia de miles de familias, negando la humanidad de las víctimas y erigiéndose como el dueño de la verdad y la existencia. Pero el proyecto de Videla no se limitaba a la represión física. Había también un plan económico y cultural destinado a transformar la matriz del país. De la mano de su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, el régimen implementó políticas de apertura indiscriminada que destruyeron la industria nacional. Fomentaron la especulación financiera con la famosa plata dulce y multiplicaron la deuda externa, empobreciendo a la clase trabajadora que Videla veía como el caldo de cultivo del peronismo y la izquierda. Se prohibieron libros, se censuraron canciones, se persiguió a psicólogos y sociólogos, buscando imponer una mediocridad cultural que fuera dócil al poder y temerosa de pensar. Sin embargo, el momento de mayor apogeo y, a la vez, de mayor contradicción del videlismo fue el Mundial de Fútbol de 1978. Videla y la Junta vieron en el torneo la oportunidad perfecta para lavar la imagen del país ante el mundo, gastando millones de dólares en estadios y propaganda mientras denunciaban una campaña anti-argentina orquestada desde el exterior. La imagen de Videla gritando el gol de Mario Kempes en la final contra Holanda, con los brazos en alto, rodeado de una multitud enfervorizada, es tal vez la postal más cínica de la dictadura. A pocas cuadras del Estadio Monumental, en la ESMA, los torturadores sacaban a algunos prisioneros a pasear en auto para que vieran los festejos, recordándoles que el país estaba de fiesta mientras ellos se pudrían en la oscuridad. Una tortura psicológica refinada que demostraba el sadismo absoluto del sistema. Pero incluso el poder absoluto tiene sus grietas. Las rivalidades internas, especialmente con el ambicioso almirante Macera, que soñaba con heredar el trono de Videla y construir un proyecto populista de derecha, comenzaron a desgastar la cohesión de la Junta. Además, un actor inesperado entró en escena: las Madres de Plaza de Mayo. Al principio, Videla las desestimó llamándolas las locas, creyendo que un grupo de amas de casa desesperadas no podía hacer mella en su armadura de acero. Se equivocó. Esas mujeres, con sus pañuelos blancos hechos de pañales, marchando en silencio alrededor de la pirámide de Mayo, se convirtieron en la única oposición visible. En el grito mudo que el mundo empezó a escuchar con atención, Videla no supo cómo manejarlas. Reprimirlas brutalmente frente a las cámaras internacionales era demasiado costoso. Ignorarlas se volvió imposible. Ellas fueron la gota de agua que comenzó a horadar la piedra. En el plano internacional, la relación con los Estados Unidos cambió con la llegada de Jimmy Carter a la presidencia, quien puso los derechos humanos en el centro de su agenda, cortando la ayuda militar y presionando diplomáticamente, lo que aisló aún más al régimen. En 1978, Videla estuvo a punto de llevar a Argentina a una guerra con Chile por la disputa del Canal de Beagle,
movilizando tropas y alimentando un nacionalismo bélico que solo fue frenado a último momento por la mediación del Papa Juan Pablo II. Un conflicto que demostró que la sed de sangre de la dictadura podía extenderse más allá de sus propias fronteras. Para 1980, el desgaste era evidente. El modelo económico crujía, los bancos quebraban y la clase media, que inicialmente había apoyado el golpe en busca de orden, empezaba a retirar su confianza ante la evidencia del fracaso. Videla, cumpliendo con los estatutos del proceso, dejó la presidencia en marzo de 1981, pasándole el mando a Roberto Viola, convencido de que su misión estaba cumplida y de que la historia lo juzgaría como un patriota incomprendido. Se retiró a la vida privada, creyéndose intocable, protegido por la impunidad que ellos mismos habían decretado. Pero la Guerra de las Malvinas en 1982, una aventura desesperada de sus sucesores para aferrarse al poder, terminó de derrumbar el castillo de naipes. La derrota militar desnudó la incompetencia y la corrupción de las Fuerzas Armadas, abriendo las compuertas para el retorno de la democracia. Con la asunción de Raúl Alfonsín en 1983 sucedió lo impensable. El decreto 158-83 ordenaba el juicio sumario a los miembros de las 3 juntas militares. Videla, que se creía por encima de la ley humana, se vio de pronto sentado en el banquillo de los acusados en la histórica sala de audiencias de la Cámara Federal. El juicio a las juntas en 1985 fue un hito mundial, el primer caso en que un tribunal civil juzgaba a dictadores militares en su propio país y bajo sus propias leyes. Un ejemplo de valentía cívica. Durante las audiencias, Videla mantuvo una actitud de desprecio absoluto. Se negaba a reconocer la autoridad del tribunal. Leía textos religiosos o dormitaba mientras los sobrevivientes narraban los horrores vividos. Nunca miró a los ojos a las víctimas, nunca mostró un gesto de compasión. Su defensa fue política, no jurídica. Insistía en que había sido una guerra contra el terrorismo marxista y que los excesos eran inevitables en un conflicto no convencional. Pero la evidencia era abrumadora. El fiscal Julio César Estracera, en su alegato final, pronunció el famoso «Señores jueces, nunca más». Y Videla fue condenado a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, destituido de su grado militar. Fue un momento de catarsis colectiva, pero la historia de Videla aún tenía capítulos oscuros por escribir. En 1990, el presidente Carlos Menem, bajo la excusa de la pacificación nacional, indultó a los comandantes. Videla salió de la cárcel de Magdalena y volvió a su departamento en el barrio de Belgrano, intentando retomar su vida de vecino ilustre. Pero la sociedad había cambiado. No podía salir a la calle sin que alguien lo insultara. Los escraches de la agrupación Hijos lo perseguían, recordándole que no había perdón social ni olvido. La justicia, lenta pero ingeniosa, encontró una grieta en los indultos. El robo de bebés no había sido juzgado en el 85 y era un delito continuado, ya que los chicos seguían sin conocer su identidad. En 1998, el juez Roberto Markevich ordenó su detención por la apropiación sistemática de menores. Videla volvió a ser arrestado, esta vez de forma definitiva. Pasó años en prisión domiciliaria, beneficiado por su edad.
mirando la televisión desde su sillón, viendo cómo el país debatía su legado. Pero en 2008 se revocó ese beneficio y fue trasladado a una cárcel común, al penal de Marcos Paz, junto a violadores y ladrones, despojado de cualquier privilegio. Allí, en sus últimos años, concedió entrevistas que son un documento escalofriante de su psique. Al periodista Seferino Reato le confesó con total naturalidad que no podíamos fusilar. Pongamos un número: 5.000. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos. Ayer 2 en Buenos Aires, hoy 6 en Córdoba, mañana 4 en Rosario, y así hasta 5.000. No había otra manera. Estas palabras, pronunciadas por un anciano de 80 y tantos años, confirmaron que nunca hubo locura, sino una racionalidad extrema puesta al servicio del mal. Videla murió el 17 de mayo de 2013, a los 87 años. Su final no tuvo nada de épico. Sufrió una caída en la ducha y murió sentado en el inodoro de su celda, solo, sin su uniforme, sin sus edecanes, reducido a la fragilidad de un cuerpo que expira. La noticia de su muerte no generó duelo, sino una extraña sensación de cierre. No hubo honores militares, ni bandera a media asta. Fue enterrado en un cementerio privado bajo un nombre falso en la lápida para evitar que fuera profanada. Un final anónimo para quien quiso ser el dueño de la historia. El legado de Jorge Rafael Videla es una herida que atraviesa generaciones. Su figura nos obliga a mirar al abismo y reconocer que el mal no es una fuerza externa, sino una posibilidad humana latente. Videla no fue un demonio sobrenatural, fue un hombre que eligió ser verdugo, un burócrata que firmó sentencias de muerte como quien firma un memorándum. Su éxito fue sembrar el miedo. Su fracaso, creer que podía matar la memoria. Hoy, al repasar su vida, no buscamos venganza, sino entendimiento para que el horror no vuelva a repetirse jamás. Si te ha impactado descubrir la verdadera cara del mal y crees que la memoria es el único antídoto contra la tiranía, suscríbete y comparte este video. Detrás de cada silencio hay una verdad esperando ser gritada, y en este canal nunca dejaremos de buscarla.